Saludos a todos, bienvenidos. El propósito de la clase de hoy es dar una breve introducción rápidamente al sistema de información geográfica QuantumGIS, en el cual yo les recomiendo que vayan y descarguen la última versión disponible acá en el sitio web qgis.org, QuantumGIS. Quiero que nos ubiquemos también con los contenidos del curso. Van a tener ustedes siempre un directorio maestro que se llama Hydrology. Y para cada uno de los 7 temas vamos a tener cada uno de los subdirectorios. En este caso es Topic 01. Si ustedes lo abren, vamos a tener 3 subdirectorios. Nos interesa este que dice GIS. Entramos acá. Y hay una serie de subdirectorios con información geográfica. Nos interesa este proyecto que se llama Topic 01. Si ustedes le dan doble clic, lo que va a hacer es desplazarles este proyecto que se llama precisamente Topic 01 acá en QuantumGIS. Quisiera comenzar para aquellos que no tienen experiencia en sistemas de información geográfica, pero tienen experiencia en el uso de AutoCAD, que en realidad hay muchos elementos en común. Lo cierto del caso es que AutoCAD maneja entidades vectoriales de la misma forma que lo hace un sistema de información geográfica como Quantum en este caso. Y esas entidades vectoriales se resumen a polígonos, como lo que estamos viendo en este momento, que es una capa polígonos de las provincias de Costa Rica. Pueden tener capas punto o pueden tener capas polilínea. Esencialmente es el mismo tipo de entidades que tenemos en AutoCAD, que no son otra cosa más que una colección de vértices, pues cada uno de estos cambios de dirección que ustedes pueden ver acá está compuesto por probablemente cientos de vértices. La gran diferencia entre AutoCAD y un sistema de información geográfica es que la información de los vértices, el sistema coordenado, es geográficamente referenciado. En AutoCAD generalmente uno trabaja con coordenadas relativas y está más orientado lógicamente al diseño mecánico, diseño civil, diseño de construcción, mientras que un GIS está orientado hacia el manejo y hacia la producción de información geográfica. En ese sentido, estas entidades van a tener una ubicación que depende del sitio del planeta en el cual nosotros estemos ubicados. Muy bien, esa capa que ustedes pueden ver ahí corresponde a esta que está seleccionada en esta lista donde dice Layers Panel, donde están todas las capas que integran este proyecto Topic 01. Hay muchos tipos de capas acá. Esta es una capa polígono, vean el polígono aquí pequeñito. Vamos a tener capas punto como estas que pueden ver acá poblados. Voy a desplazarla y quitarla en este momento simplemente para que la vean. Vamos a tener capas polilínea, como este que corresponde a curvas de nivel a 10 metros para buena parte del país. Eso que está durando un montón en desplazarse porque en realidad es un archivo que pesa como 1 giga o una cosa así. Voy a quitarlo. Y vamos a tener también capas raster. Ya les voy a explicar qué es una capa raster. Es diferente al vector, pero son básicamente los dos grandes grupos de entidades que vamos a tener. Polígono, vector, dentro de los cuales caben polígono, polilínea y punto, y raster. Muy bien, esta capa, como les digo, Costa Rica, si ustedes le dan acá doble clic o simplemente botón derecho, Properties, van a entrar a este menú sumamente extenso de características de esa capa en la cual le pueden dar estilo, le pueden dar etiquetas, pueden explorar la base de datos que está asociada. Pero nos interesa aquí la parte que dice metadatos. Y donde dice metadatos yo he incluido parte de la información asociada a los metadatos de esa capa. Esa capa yo la tomé del Atlas Digital Costa Rica 2014. Aquí está la dirección web, que es un producto nuestro del tecnológico. Ustedes pueden accesarlo acá. Don Edgar Ortiz es el director de ese proyecto y hay muchísimas capas más de las que están incluidas en este proyectito Topic 01. Esta es sencillamente una de tantas. Otra característica que diferencia AutoCAD de un sistema de información geográfica es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos polígonos o puntos o polilíneas, tienen asociado una base de datos a cada uno de ellos, que en este caso pueden desplazarlo ustedes acá
oprimiendo este icono que dice Open Attribute Table y verán que cada uno de estos polígonos, por ejemplo Alajuela o Cartago o Limón, tiene una serie de variables, de columnas. En este caso los individuos son las filas, en este caso provincias, y los atributos son columnas. Es muy similar a cómo se trabaja en R. Bueno, aquí hay una serie de información de atributos que están explícitos en los metadatos del Atlas 2014. Esto es población de los hombres en 1973 en cada una de las provincias que tendrá algún significado para nosotros en algún momento. De la misma manera, cada una de estas capas polilínea, polígono o punto va a tener sus propios atributos. A pesar de que ustedes ven únicamente una capa aquí desplazada, voy a darle aquí Properties. Si me voy a los metadatos, en algún momento me tiene que decir dónde está la ubicación. Vean que aquí está. Esto es muy importante. Nos dice que está en Hydrology Topic 01 GIS CR y que la capa como tal se llama costarrica.shp, que se conoce como shape. Entonces vamos un momento, vamos de aquí a aplicar y vamos un segundo al explorador que correspondería a esta capa y veamos qué es lo que hay. No solamente existe el SHP, el shape, sino que existen otros archivos más asociados a este shape que sin embargo, por lo menos el Quantum no nos dice que están cargados. Les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. El shape propiamente es el archivo equivalente, por ejemplo, a un DWG o a un DXF en AutoCAD. Es el que contiene las entidades vectoriales, en otras palabras, la colección de vértices. Hay otro archivo acá que siempre tiene que estar, tienen que haber mínimo 4. El primero es el shape, el segundo es el dbase, DBF. Eso viene de DBase, que es una base de datos en realidad muy viejo. Estos son formatos de los años 80 que todavía se siguen utilizando. Que esencialmente es una tabla de Excel. Vean que de hecho aquí está asociado en mi computadora a LibreOffice. Yo lo puedo abrir con Excel o lo puedo abrir con cualquier editor de texto. Y lo que tiene son los atributos que acabamos de ver nosotros en la tabla de atributos que acabamos de hacer un display. Después vamos a tener necesariamente el tercer archivo que se llama SHX. Este archivo lo que hace es armonizar el acceso entre los vectores y la base de datos. Siempre tiene que existir. Y después está el PRJ que también tiene que existir. Este es un archivo de tipo texto. Yo lo puedo abrir acá con el Editpad Lite. Y lo que tiene es la información geográfica de la capa que estamos en este momento analizando. Les reitero, en el caso de ser un sistema de información geográfica, yo tengo que saber en qué parte del planeta estoy, cuál es el datum vertical y cuál es el datum horizontal. Y en el caso nuestro, en Costa Rica, hoy en día nos rige un sistema de coordenadas, véanlo acá, se llama CRTM05. Ustedes ahorita pueden buscar mayor información acá en el, vamos a ver dónde está el SNIT Costa Rica, que es el Sistema Nacional de Información Territorial. Aquí están todos los metadatos ligados a nuestro sistema de coordenadas, acá donde dice manuales y documentos, pueden buscarlo con más calma. Bien, voy a cerrar esto. De aquí en adelante, como les digo, tienen que existir 4 archivos: dbf, prj, php, shape, shx. Y de aquí en adelante pueden existir hasta 12, 14 o 16 archivos más, todos con el mismo nombre pero con diferente extensión, que esencialmente van a depender del GIS que estemos utilizando, si es Quantum, si es GRASS, si es ArcGIS. Ellos crean un montón de archivos que en este momento pues no son relevantes para nosotros. Muy bien, volviendo al proyecto, entonces sabremos de que esta capa que ustedes ven como una sola capa acá, en realidad es la colección de mínimo 4 archivos. Y la sugerencia es que, bueno, cada uno de ellos esté en sus respectivos subdirectorios para que no haya tanto problema al momento de accesar. Habiendo comprendido eso, necesitamos que todo el proyecto como un todo, tenga su propio sistema de coordenadas
Y para eso nos vamos a venir aquí a la esquina inferior derecha, le dan doble clic acá donde está el globo y acá van a elegir que aplique para todo el proyecto CRTM05 y le van a dar aplicar. Y estas son las características, véanlas acá, del CRTM05. Dice que es una proyección de tipo transversal de Mercator. Tenemos una latitud de origen que es 0 grados, una longitud de origen que es menos 84 grados, un factor de escala, el X mínimo que es 500.000 y el Y mínimo que es 0. Dice que el elipsoide, tanto vertical como horizontal, es el WGS84. Esto quiere decir que es el datum que utilizan todos los sistemas modernos de coordenadas. Eso viene de World Geodetic Survey de 1984, que es el que usa la constelación de satélites GPS y GLONASS. Sin embargo, vean que aquí hay una gran colección de sistemas de coordenadas que corresponden a los respectivos países o estados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos son muchísimos. A nosotros nos rige en este momento y nos interesa el CRTM05. En ese sentido, esos son coordenadas métricas. Voy a darle aquí a aplicar y verán ustedes que conforme yo muevo el mouse a lo largo de la georreferencia, pues se van a ir actualizando acá las coordenadas. Estos son metros. Metros CRTM05. No son metros de Nicaragua, ni son metros de Panamá, ni son metros de Estados Unidos. Son metros Costa Rica. Corresponden a nuestro sistema de coordenadas. Muy bien, también nos interesaría ahí eventualmente trabajar con el WGS84, que es un sistema de coordenadas en el cual las unidades no son metros, sino que son grados. Cualquier información que nosotros bajemos de Google Maps, OpenStreetMaps o cualquiera de estos proveedores de información, es muy probable de que esa información no esté en nuestro sistema de coordenadas. Sería muy pretencioso que la gente trabaje para Costa Rica exclusivamente. No, ellos trabajan todo en grados de latitud y longitud. ¿Eso qué implica? Que luego tenemos que transformarlos a nuestro sistema de coordenadas, hacer una transformación para poder utilizarlos desde el punto de vista métrico. Muy bien, sin embargo, Quantum tiene una gran ventaja. Vean esta opción que dice acá, Enable on the Fly CRS Transformation. Eso quiere decir, esto es una de las grandes herramientas que tiene Quantum GIS, es que uno puede tener sobre la misma georreferencia varios sistemas de coordenadas sin que haya conflicto entre ellas. Yo puedo tener una capa WGS84, puedo tener una capa CRTM05 y a pesar de que una es metros y la otra son grados, ustedes no van a ver la diferencia cuando las pongan una sobre otra. Eso es únicamente para hacer un display. Desde el punto de vista numérico, sí. O sea, todos tendrían que estar en un solo sistema de coordenadas, que en este caso tendría que ser CRTM05. Si ustedes lo tienen a bien, pueden también desplazar acá, vean a donde dice aquí Measurements, con respecto al elipsoide, si lo quieren con cualquier otro datum. Y acá donde dice Coordinate Displayed, nos dice Map Units en Degrees. O pueden ustedes ejecutarlo a grados decimales. Vamos a elegir, por ejemplo, este, grados decimales. Le vamos a dar a aplicar. Y ahora lo tenemos, véanlo acá, en WGS84, o sea, en grados de latitud, longitud. A pesar de que todo el proyecto está en CRTM05, porque ese fue el sistema de coordenadas que elegimos. Aquí podemos utilizar, seleccionar nuevamente el CRTM05, le damos a aplicar y vean que aún nos sigue desplazando las unidades en latitud y longitud. Tendríamos que volver acá a general y decirle que nos dé un display del Coordinate System y tendríamos que utilizar aquí meters, map units in meters. Para no llamarnos a engaños, seleccionamos y aplicamos para todo el proyecto el CRTM05 y bueno, ya ahora sí no tenemos ningún problema. Les repito, cada una de estas capas tiene sus propios metadatos. Pueden darle doble clic o botón derecho Properties y verán aquí de dónde vienen estos datos. Voy a ir muy rápidamente describiendo cada una de las capas que tenemos acá.
Bien, esta que dice IMN Auto F04 manual, voy a desplazarla hacia acá una posición. Todas estas que ustedes ven acá, las que dicen IMN Auto con algún tipo de etiqueta, si vienen a cualquiera de ellas y le dan botón derecho, Properties, van a ver que esto corresponde a curvas de intensidad, duración, frecuencia de algunas estaciones automáticas. Y esto es un documento del IMN. Esta es la dirección web, que de hecho creo que la tengo abierta por acá. Publicaciones IMN. Es alguno de estos documentos que ustedes pueden bajar en PDF con el título que les acabo de mostrar y pueden analizar el documento con más detalle. De hecho, ustedes se preguntarán por qué tenemos cuatro capas si en realidad es un solo documento PDF. Lo cierto del caso es que cuando me puse a digitalizar esta información me di cuenta que había inconsistencias en los sistemas de coordenadas. Porque esto lógicamente es información que se colectó desde hace muchísimos años y no estaban en el sistema de coordenadas CRTM05, sino que estaban en el sistema de coordenadas Lambert Norte o Lambert Sur. Y entonces decidí separarlos en varias capas, en varios archivos shape, de forma tal que no se me fuera a hacer un problema a la hora de transformar. Vean, por ejemplo, voy a abrir los atributos de esta que dice IMN Auto F01, que lo puedo hacer aquí directamente, botón derecho, Open Attribute Table, o lo puedo hacer acá yendo a el menú principal. Vean ustedes que en este momento lo que tenemos acá es la posición en latitud, el Y, y longitud en X, que están en grados decimales WG84, y precisamente por eso yo tuve que transformarlo a CRTM05 para que pudiera estar entonces en el proyecto que ustedes ven en este momento. Pero bueno, por lo menos esta capa lo que me está desplazando en este momento es la fuente de los datos, a quién corresponde cada una de esas estaciones, cuál es la precipitación promedio anual. Por ejemplo, acá en Liberia, Llano Grande, dice que es 1862 milímetros anuales en promedio, con una desviación estándar de alrededor de 83 milímetros a una elevación de 80 metros sobre el nivel del mar. Vean, por ejemplo, esta otra capa, la Auto 02. Vean que aquí tenemos latitud, longitud, también la institución y las fechas a partir de las cuales se crearon o empezaron a tomar datos esas estaciones. Lo cierto del caso es que para cada una de estas estaciones ustedes van a tener curvas IDF que nos van a servir grandemente durante el desarrollo del curso. Esta que dice IMN manual, que les estoy desplazando, si ven los atributos, properties, metadatos, esta corresponde a un documento que se llama curvas de intensidad, duración, frecuencia de algunas estaciones automáticas, a diferencia del documento anterior que era de estaciones automáticas. Entonces igual, esto corresponde a un documento que ustedes pueden bajar de aquí, de la dirección web, o yo se los doy directamente. Y entonces tenemos características de cada una de esas estaciones. Bien. Después tenemos acá una que dice IMN Barson. Si ustedes la abren, van a tener también ahí información de ciertas estaciones meteorológicas. Y esto es información que pueden ustedes analizar, perdón, eh, y que está disponible en el libro de hidrología de don Máximo Villón, también profesor nuestro del Instituto Tecnológico. Estas son curvas todas IDF. Después tenemos acá esta capa que se llama IMN GAM. Si ustedes analizan los metadatos, van a ver que es a un documento titulado Tormentas en el Gran Área Metropolitana, que es del IMN, ahí está la dirección web, y esencialmente es un tratamiento muy detallado, histórico, de una serie de tormentas, de hecho 175 días de tormentas a lo largo de 25 años en el Gran Área Metropolitana. Estos que dicen Outlet Grande
outlet potrero. Voy a desplazar este un poco hacia arriba y voy a aprovechar y lo voy a salvar. En realidad son dos capas de tipo punto, como pueden verlos acá, que corresponden a los puntos de vertido, a los puntos de concentración de la cuenca del río Grande y río Potrero en Nicoya, que de hecho son ejercicios que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. Voy a hacer un zoom aquí, botón derecho a Costa Rica, zoom to layer, para volver a la capa. Esta es la capa de poblados. Esta viene, veamos acá, Properties. Viene también del Atlas 2014, donde están todos los poblados de Costa Rica. Cuál es la categoría, el nombre y la posición. Esto es en CRTM05. Este es un archivo también que está incluido en el Atlas 2014, que es un compendio de todas las estaciones meteorológicas, por lo menos hasta el momento en el cual se hizo el Atlas, que fue en el 2014, y ahí nos dice pues quién es el dueño de cada una de esas estaciones. Las que están ahí en café, ustedes pueden venir acá y desplazar eh, la nomenclatura, la simbología en colores o en formas. Recuerden que aquí con solo darle doble clic o botón derecho pueden cambiar el estilo. Ustedes tendrán ahí el tiempo para explorarlo. Eso no es tan importante ahora. Las que están aquí en color café son del ICE. Vean que el ICE tiene cubiertas las zonas más altas de Costa Rica, que son las zonas más productivas desde el punto de vista hidrológico. Esta zona que les estoy marcando acá, pues lógicamente corresponde al embalse de Arenal. Las que están en color fucsia corresponden al IMN. Estas que están en color morado, supongo, corresponden al Senara. Y bueno, desgraciadamente si ustedes abren los atributos de esta capa, lo que tenemos es básicamente posición, a quién le pertenecen, pero no tenemos datos puntuales, digamos, registros de precipitación. Esos datos desgraciadamente no son de acceso público. Con el IMN es un poco complicado, para las universidades incluso es bastante complicado, y con el ICE pues también, porque eso es información corporativa secreta. Con el Senara me parece que es un poco más abierto. Sin embargo, de eso se trata en buena medida este proyecto y este curso, es ver cuál es la información que tenemos disponible para nosotros. Por ejemplo, todas estas que dicen IMN, que les estoy cargando en este momento, es información sumamente valiosa de la cual sí tenemos acceso a esos datos. Y en buena medida son los datos que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Que en algunos casos son tormentas reales, en algunos casos, perdón, son datos acumulativos mensuales, anuales, y en otros casos, como este que estoy dejando de último, corresponde exclusivamente a análisis de tormentas. Entonces, no es que no tengamos información, por lo menos para diseño, sino que para análisis temporal, análisis en el largo plazo, la información sí es un poco más complicada de obtener. Esta otra capa que ustedes tienen acá, voy a referirme directamente a esta que dice CFCR. Si ustedes abren los metadatos, van a tener acá metadatos, van a tener todas las direcciones web asociadas a esta información, pero me voy a ir directamente a la dirección web. Esto es un producto que se llama CFCR y eso viene por Climate Forecast System Reanalysis, que es en realidad producido por el Research Data Archive, y ellos toman información de varios satélites geoestacionarios de la NOAA, satélites polares de la NASA y datos de tierra para poder crear un producto continuo, un producto que cubra el territorio con una resolución espacial definida. Entonces lo que vemos acá es un subset que yo preparé para prácticamente todo el país, y cada uno de estos puntos que está acá corresponde, si lo ven, en realidad es una malla uniforme, es prácticamente un mapa raster. Si ustedes se posicionan en cada uno de estos puntos, pues va a tener registros históricos de más o menos 25 años de precipitación diaria, o sea, precipitación acumulada en periodos de 24 horas.
la cual es sumamente valiosa, sobre todo en áreas donde definitivamente no tenemos cobertura de estaciones de tierra o que simplemente no podemos tener acceso a esos datos. Entonces esta es información muy valiosa que vamos a estar utilizando también a lo largo del semestre. Esto que está acá es una capa de tipo polilínea, que es la red de caminos. Esto también es del Atlas. eh, o va a durar un poco porque tiene una longitud enorme. Prefiero cerrarlo porque me va a saturar la memoria de la computadora. Que están las vías principales, vías secundarias, autopistas, si se le puede decir así en Costa Rica, caminos vecinales, caminos cantonales y que también es muy importante para nosotros. Esta que está acá es un subset de curvas de nivel para Nicoya, la cual si ustedes abren van a tener aquí el identificador y cuál es la elevación con respecto al nivel del mar. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Los metadatos de esto tiene que venir del SNIT. Aquí lo tenemos, Sistema Nacional de Información Territorial. Es un subset, es simplemente una selección. La capa original es esta que les estoy haciendo un display en este momento, que son curvas a cada 10 metros. Para buena parte del país, tomadas con la misión Carta 2005, si mal no recuerdo. Voy a quitarlo porque en realidad es enorme. Y pueden ver acá ustedes los metadatos en el SNIT. De hecho, todos estos datos van a estar en este directorio maestro, como les digo, el Topic 01. Yo se los voy a dar. De momento, hasta el momento, esto tiene 3.7 gigas y es probable que crezca al orden de 12 gigas. Entonces, propiamente ya en el desarrollo del curso, cada uno de ustedes va a tener que traer probablemente un disco duro externo para poder llevarse todos estos datos, lo cual pues, no es sorprendente. Muy bien, acá tenemos ríos 1.500.000. Esto también viene del Atlas, que es información muy valiosa, la vamos a utilizar más adelante. Esto, lo que tienen acá, es un archivo de tipo poligonal que corresponde eh, también a la capa del producto CFCR. Es para tener una ubicación un poco mejor de cuál es el área de cobertura que correspondería a este punto. Si ustedes analizan acá y tomamos una medida, vamos a medir acá, Measure Line, y medimos desde aquí hasta acá. Tenemos una resolución, véanla acá, de alrededor de 34 kilómetros. O sea, cada uno de estos píxeles o cada una de estas celdas tienen una resolución de más o menos 34 por 35 kilómetros. Lo cual es un área, pues en realidad muy grande y podría haber discusión en qué tan válida es esa información en un área tan grande, pero en realidad es lo que tenemos y vamos a utilizarlo. Bien, Costa Rica, voy a darle aquí Zoom to Layer. Voy a eliminar esta. Después tenemos aquí algunas capas de distritos. Vean aquí, déjenme quitar esta, por favor. Aquí tenemos cada una de las capas de distritos de Costa Rica, la cual pues es útil para nosotros. Aquí tenemos una capa de uso de suelo de 1992. Si ustedes analizan esos atributos, lo que vamos a tener es uso, pasto, bosque. No obstante, cuando ustedes analicen los metadatos, vamos aquí a los metadatos de esta capa, por ejemplo. Esto viene del Atlas Digital, pero si van ustedes al Atlas Digital con mucha más calma y buscan los metadatos de esa capa, eso se hizo, bueno, hace muchísimo tiempo, es en 1992. Si ustedes hacen un acercamiento acá, por ejemplo, a la península de Nicoya, van a tener usos que, bueno, van a tener prácticamente 30 años de desfasados. Lo cual, desde el punto de vista hidrológico, para nosotros es un problema. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio, por ejemplo, acá en... Voy a hacerles... Voy a subir esta hacia arriba. Muy bien. Vean que en este momento nosotros quisiéramos hacer un estudio hidrológico acá en esta área que está marcada por este polígono, Nicoya, y utilizáramos esta información de uso para derivar parámetros hidrológicos, pues tal vez no sería lo más correcto porque es información muy vieja. Aparte que tiene una resolución espacial muy baja. En adelante vamos a aprender a hacer clasificación
de uso de suelo a partir de las imágenes de Google Earth, que va a ser mucho más representativa que estas capas, que no digo que no sean valiosas, pero son capas bastante viejas y con una resolución espacial muy pobre. Esto es cobertura en 2005, ya para el año 2016 pues ya tendrá 16 años de diferencia con respecto a lo que existe hoy en día. Si ustedes abren los atributos de estas capas, es enorme en realidad la capa. Pues lo que vamos a tener es cobertura, algunas clases forestal, no forestal, agua, etcétera. Que como les digo, ustedes pueden desplazarlo acá y ver a quién corresponde cada una de ellas. Esto podría ser un poco más útil para nosotros desde el punto de vista hidrológico. Muchas veces, desgraciadamente, déjenme hacer un display. Para nosotros estas clases no son muy representativas desde el punto de vista hidrológico. En ese caso estamos forzados a clasificar o a reclasificar para poder entonces armonizarlos con los usos o con las clases que a nosotros nos interesan. También vamos a aprender a hacer ese tipo de procesos. Suma la capa. Voy a dejar aquí la que dice Blank Nicoya. Ahí tenemos suelos también. Eh, Sin embargo, si ustedes abren estos suelos, esta es una escala 1/250.000. Vamos a ver las propiedades. Esto viene del Atlas, pero esto quien lo desarrolló fue la gente del Ministerio de Agricultura, si mal no recuerdo. Eso está los metadatos acá en el Atlas. La escala es 1/200.000 y esos usos no necesariamente, que aquí los tenemos, perdón, las clasificaciones de suelo, no son exactamente lo que nosotros necesitamos para uso hidrológico, para características hidrológicas. Aquí lo que tenemos son clasificaciones de suelos física propiamente, la física y química del suelo. Tenemos septisoles, inseptisoles. Es información que nos puede servir en un futuro, pero vamos a utilizar más bien otro tipo de capas. Se las estoy mostrando acá para que ustedes sepan que eso existe y que está en el Atlas también 2014. Después tenemos acá, eso también lo saqué del Atlas. Dice la precipitación media Costa Rica, esto es del IMN. Y acá lo que tenemos es en cada uno de esos polígonos, pues cuál es la precipitación menos de 1500, por arriba de 7000 milímetros, entre 1500 y 2000 milímetros. Y bueno, vean qué interesante. Por ejemplo, si yo vengo y selecciono acá esta herramienta, la que dice Identify Features, y tengo seleccionada esta capa y quiero la información de este polígono, pues me va a seleccionar ese polígono y todos aquellos que tengan los mismos atributos. Y entonces vean ustedes que estos polígonos tienen, acá lo desplaza, tienen una precipitación de 2000 a 3000 milímetros al año. Muy bien. Después aquí tenemos un polígono de la cuenca de Grande de Tárcoles que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Si me permiten en este momento y hago un display de las estaciones de tormentas en la GAM, pues vean que efectivamente tenemos todas esas estaciones que están dentro de la cuenca del Grande de Tárcoles y que nos van a servir enormemente para hacer estudios en el gran área metropolitana. Eh, si ponemos acá, por ejemplo, la red de caminos, todos podemos ubicarnos con respecto a esto que está acá, es la circunvalación y esto es el centro de San José. Así que sí tenemos bastante información para trabajar en el gran área metropolitana, que en realidad es una masa de concreto impermeable y es la que nos presenta mayores problemas de inundación urbana en Costa Rica, definitivamente. Voy a hacer una amplificación de la capa. Muy bien. Y después tenemos, voy a eliminar esta. Después tenemos una capa acá que es la capa de cuencas, que también nos va a servir muchísimo. En realidad, ¿cómo se derivaron estas cuencas? Tendría que yo ver los metadatos porque esto también está
en el Atlas 2014, pero es muy probable que se haya hecho con datos de muy baja resolución con Landsat o alguno de estos satélites. Y si bien es cierto, nos dan una buena idea de cada una de las cuencas. eh, Vean por ejemplo esta que estoy marcando. Esa corresponde, vamos a ver, la del río Torno. Aquí están las hectáreas, el área, y corresponde a una cuenca de tipo costera. Em, Esa información es valiosa, pero nosotros vamos a derivarla a partir de modelos de elevación digital más precisos y vamos a tener entonces una caracterización mucho más precisa y mucho más rica de esas cuencas. Muy bien, hasta acá llegamos con lo que corresponde. Vamos a ver Costa Rica, zoom a la capa. Con lo que corresponde a las entidades raster. Perdón, a las entidades vectoriales. Ahora vamos con las entidades raster. El raster esencialmente es información a manera de grilla, ya sea como una imagen en la cual se le conoce a esa grilla como píxeles o cualquier otra cosa que no sea una imagen, que puede ser un modelo de elevación digital o un mapa de cobertura raster. Y hay muchísimos formatos de la información raster. Recuerden, quiero ser explícito en eso, que en el caso de la información vectorial, principalmente vamos a trabajar con Shape. En el caso de la información raster hay muchísimos otros formatos, en cuyo caso es importante que analicemos por lo menos los dos más importantes. Muy bien, en ese caso vamos a trabajar primero con este modelo de elevación digital. Vean que aquí en Quantum, cuando es una capa raster, se les desplaza como un tablerito. Y lo que voy a hacer en este momento es hacer un display de esa capa. Entonces voy a quitar la capa de Costa Rica. Voy a dejar únicamente la de Nicoya. Y si ustedes hacen un zoom continuo, lo que van a ver eventualmente son los píxeles. Déjenme mostrarles esta otra. Van a ver los píxeles del territorio que cubren. Y en este caso, únicamente con esta capa, la información que vamos a tener es elevación. Este producto, vamos a ver los metadatos. Este es un producto, bueno, en realidad reformateado por mi persona, pero es a partir del modelo de elevación digital de la NASA que se llama SRTM a 30 metros. Quiere decir que cada uno de estas celdas son a 30 metros, 30 por 30 metros. Quiere decir que toda la información que está dentro de esa celda va a tener siempre la misma información de consigna. Entonces vean que si yo, teniendo seleccionada esta capa, hago clic en cualquiera de estas celdas, me tiene que dar en este caso el atributo, el valor de consigna, que en este caso es 2395 metros sobre el nivel del mar. Voy a darle un zoom a layer. Y bueno, creo que todos nos ubicamos aquí con sectores, con este sector, por ejemplo, que sería muy cercano a Cabo Blanco. La elevación es de 177 metros sobre el nivel del mar. Aquí sería 32 metros sobre el nivel del mar. Esto es como Nosara, una cuestión así. Aquí andamos por el Chirripó. Pues Chirripó puede andar por aquí está. De hecho, vean 3000, en este caso 3600 metros por aquí tiene que estar. 3625. Y bueno, muy bien. Si nosotros le damos acá propiedades y nos vamos a los metadatos, nos va a decir entonces que dónde está la ubicación de este archivo. Nos dice que está en este directorio que se llama met30crtm y que es un directorio de tipo TIFF. Vamos a abrirlo. GIS-met30. Met30, vean lo que acá lo tenemos por tipo. Este es uno de los tantos formatos tipo raster que vamos a tener, que es el formato TIFF o GeoTIFF. Es un formato binario. Ustedes, por lo menos no desde el explorador de Windows, pueden tener acceso a esa información. Con cierto sistema de información geográfica como raster, como Grass Raster, ILWIS, ustedes pueden accesar a esos datos binarios. Pero son datos sumamente compresos.
y digamos desde el punto de vista de almacenamiento muy eficientes. Aún así, son 640 megas, o sea, 0,64 gigas. Es enorme desde el punto de vista eh, desde el punto de vista de almacenamiento. Bien, este modelo de elevación digital DEM, Digital Elevation Model, lo vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. Como les digo, es de tipo TIFF. Y acá tenemos otro archivo, el que dice Hillshade, que de hecho es exactamente el mismo, está en el mismo directorio, pero este es un efecto de sombras. Y es un efecto de sombras que genera eh, Quantum para poder tener una percepción mucho más detallada de la información que está contenida en ese DEM. De hecho, yo puedo poner el DEM atrás y vean que tengo cierto grado de transparencia acá. Vamos a ver Transparency, yo lo tengo al 32%. Y entonces ahora con la unión de ambos productos, yo tengo una sensación eh, de información mucho mejor a la que tenía únicamente utilizando el DEM. Aquí uno voy a eliminar esta capa. Si quisiéramos posicionarnos acá en la península de Nicoya, pues tenemos una sensación más clara de cuál es la distribución topográfica. De hecho, podemos acá entonces ubicarnos en cualquiera de estas y pedirle la información. Y vean que nos estaría dando ahí la elevación. Todas estas zonas altas de Guanacaste, Nandayure, Nicoya, de hecho son zonas cafetaleras que andan en el orden, véanlo acá, de 600 metros en el nivel del mar, donde se cultiva muy buen café. Bien, vamos a darle una amplificación a este. Y por acá tenemos la distribución de nuestro sistema de cordilleras. Aquí tenemos, este es el Turrialba, perdón, este es el Irazú, este es el Turrialba. Eh, y bueno, aquí tenemos toda la cordillera volcánica central, muy detallada. Aquí tenemos los dos cráteres de el Irazú. Démosle nuevamente un zoom a la capa. Muy bien, vean por ejemplo esta capa. Voy a desplazar únicamente la de el Hillshade. Esta capa que tenemos acá, vamos a ver cuál de los dos está por encima. Ya lo vi, ya lo detecté. Es una capa, lo que pasa es que tiene muchísima transparencia. Voy a darle menos transparencia. Vamos a darle un zoom. Vean que dice acá eh, Potrero 8 clusters. Veamos a ver qué dicen los metadatos. Properties. Metadatos. Dice clasificación espectral de uso de suelo con ILWIS. Eso se le llama clustering. Creado por mi persona a partir de imágenes de Google Earth. Y entonces lo que tenemos acá, si yo lo desplazo, son 8 usos. Esto es para el área de Nicoya y cada uno de esos colores que ustedes ven y cada uno de esos píxeles, si yo vengo y lo selecciono acá, este por ejemplo 5, va a significar un uso, va a significar agricultura, va a significar bosque, va a significar suelo desnudo, urbano, que son precisamente los usos que a nosotros nos interesan desde el punto de vista hidrológico. Bien, después vamos a ver un taller específico sobre clasificación propiamente. Muy bien, después tenemos acá este que dice potrero, que vean que es precisamente una imagen capturada de Google Earth que está sobre el modelo este, el Hillshade, el de topografía, para poder darle una apreciación mucho mejor, Hillshade. Y de hecho, este mapa que yo les ponía eh, encima es la clasificación de cada uno de los usos. Muy rápidamente, porque va a haber un ejercicio específico para esto. Vean que esto es, de hecho, esto es superficie impermeable, son invernaderos. Y si ustedes lo ven acá en el potrero cluster, eso va a corresponder a un uso muy característico de acuerdo a la firma espectral, que de hecho va a ser 5. Entonces ya sabemos de que por lo menos cuando se tomó esa imagen, teníamos un área de cobertura, porque esto es por la cantidad de píxeles que existe, tantos píxeles
del uso 5 corresponden a área completamente impermeable, solo para darles un ejemplo. Muy bien. Eh, Quería también, con respecto de este potrero 8 clusters, vamos aquí a propiedades y vamos a ver dónde es que está ubicado. Y dice que está ubicado en Google y que el tipo de extensión raster ya no es TIFF, sino que es ASC. Vamos a ir a buscarlo. Google. Y tenemos aquí potrero 8 clusters.asc. Esto viene de ASCII ArcView. Este es un formato raster intercambiable. Cualquier sistema de información geográfica lo puede leer. Tiene dos grandes desventajas. Bueno, tiene una gran ventaja, que es ASCII. Ustedes lo pueden abrir aquí con el EditPad Lite o con el Notepad++ o quien sea. Y pueden tener acceso a esos datos. Vean, aquí lo que está es el mapa de clasificación. Cualquiera lo puede entender, cualquiera lo puede leer. Voy a cerrarlo. Tiene un gran problema inherente y es que es sumamente ineficiente desde el punto de vista de almacenamiento. Eh, si yo quisiera transformar este ASC a un TIFF, sería como el 5% de este volumen, lo cual si ustedes tienen miles de mapas, trabajarlos como ASC es inmanejable, habría que trabajarlos como TIFF o GeoTIFF. Otro gran problema que tiene el ASC es que únicamente puede tener una capa en la vertical, mientras que el TIFF puede tener todas las capas en la vertical en un solo archivo que nosotros queramos. Ya les voy a decir de qué se trata este asunto. Voy a volver acá al zoom y voy a elegir esta capa que está acá. Muy bien, dice Rain GAMP Comp CRTM05 y vamos a ir a los metadatos y vamos a ver dónde es que está esto. Dice Rain GAMP Comp CRTM05 y esto fue creado por mi persona a partir del estudio de las tormentas que se hicieron en el gran área metropolitana. En esencia, después hacemos un ejercicio específico para esto, pero en esta imagen que ustedes pueden ver acá, que es un mapa continuo de tormentas para fechas específicas en la GAM, cubiertas y limitadas como condición de frontera, como boundary condition, por la cuenca del Tárcoles, como pueden verla acá, tiene la módica suma de 175 capas. Si ustedes vienen y seleccionan acá, ¿cómo se llama esto? Bueno, el identificador, y se posicionan en cualquiera de estos píxeles acá, y le hacen clic, van a tener aquí no una, sino van a tener, véanlo, 175 capas. Cada una de estas es una tormenta real en una fecha interpolada dentro de esta área. En realidad esto es un proceso bastante complicado crearlo. Vean, por ejemplo, para el último día, el día 175, que tiene una tabla de datos asociada con fechas. Eso fue en 2005. Cayó una precipitación de 43.49 milímetros en 24 horas. Bien, voy a volver a esta capa. Vamos a ver los atributos metadatos y vean ustedes que es de tipo TIFF. El ASC es incapaz de contener más de una sola capa en la vertical. Con el GeoTIFF, bueno, que yo sepa, no hay limitaciones para eso. Después aquí tenemos también del producto CFCR, una capa de tipo raster también. Vean que los píxeles pues sí son apreciablemente más grandes, como les decía, 30 por 30 kilómetros. Después tenemos acá, ya lo habíamos visto, el modelo de elevación digital del CRTM05 del SRTM de la NASA. Y después tenemos este mapa que es muy valioso para nosotros. Ya les voy a decir de dónde viene. Este es un mapa de suelos, pero suelos orientados o clasificación orientada hacia lo que es hidrología propiamente. Y vamos a ver los metadatos. Dice Properties. Y esto viene de este sitio web que se llama soilgrids.org. Y lo que tenemos es Soil Texture Fraction Clay, o sea, la fracción de arcilla en la textura del suelo en porcentaje a 60 centímetros de profundidad.
que eso es lo que necesitamos desde el punto de vista hidrológico para la generación de escorrentía. Si le damos aquí identificación, por ejemplo, estas zonas verdes, que están acá como verdes, pueden desplazarlo siempre aquí. Vamos a ver, este tiene un contenido de arcilla del 45%, aquí por Nicoya son arcillas muy pesadas, 32%, y lógicamente eso va a tener un impacto sobre la generación de escorrentía. Bien, estos datos ustedes pueden buscarlos directamente en el portal de SoilGrids. Aquí los tenemos. Y pueden bajar todas las capas. Yo en realidad solamente bajé una capa, que fue la de arcilla a 60 centímetros. Sin embargo, ustedes pueden hacer clic acá y seleccionar la capa que más les interesa. Aquí tenemos clasificación de suelos, clasificación físico-química de suelos, de acuerdo a la taxonomía. En este caso son suelos adultos, ultisoles. También tenemos las características eh, propiamente de suelo para ese píxel en el cual yo me estoy ubicando. Aquí está la densidad, la textura, fracción de arcilla, fracción de limos, fracción de arena, por ejemplo. Podemos verlo en tiempo real o podemos elegir las capas que queremos aquí bajar. Y cuando bajemos esto, es muy probable que esté en formato GeoTIFF. De hecho, verifiquémoslo acá. En realidad no recuerdo. Propiedades. Sí, véanlo acá. Esto es GeoTIFF. No puede ser ASC porque sería demasiado ineficiente trasegar información a través de la internet como ASC. TIFF, que es binario, es mucho más eficiente. Y finalmente, la otra capa que quería mostrarles, voy a poner en este caso, por ejemplo, el Blanc Nicoya, y voy a quitar esta de acá, y voy a dejar el Hillshade. Vamos a ver, voy casi con una hora, pero menos de eso es casi imposible. Podemos desplazar aquí muchísimas capas em, de origen web. Podemos venir acá donde dice en el menú principal web Open Layer Plugin, y aquí podemos cargar datos de OpenStreetMap, Google Maps, Bing, MapQuest, OpenStreetMap. Tenemos en realidad cualquier cantidad de datos. Yo de hecho tengo cargada aquí una capa de Google Satellite, eh, y entonces le voy a hacer un display. Y bueno, vean, aquí voy a quitar esta de acá, simplemente para ubicarme un poco. Esto sí es un poco lento porque depende lógicamente de la velocidad de flujo de internet que tengamos. Esto es mi pueblo natal, en Nicoya. Puedo hacer un poco, puedo quitarla del todo o simplemente puedo hacerla un poco más transparente para tener una percepción de la profundidad. Muy bien, aquí tenemos las montañas que lo rodean y de hecho nosotros podemos salvar esta imagen ya georreferenciada. Vean que antes de hacer esto, recuerden que estamos trabajando con CRTM05. Sin embargo, estos datos que están transitando directamente de Google no son CRTM05. Estos son datos WGS84. Entonces, para poder salvar esta imagen, yo tendría acá que seleccionar que todo el directorio, o sea, verificar que todo el proyecto trabaje con CRTM05. Le doy a aplicar y podría entonces venir aquí a proyecto, project, y decirle, vamos a ver, save as image. Y puedo direccionarlo y lo voy a salvar como un PNG, pero va a ser un PNG que ya está georreferenciado y yo después puedo cargarlo ya con la georreferencia CRTM05. Para terminar, déjenme ejemplificar eso nuevamente con este archivo, que es el archivo de suelos, que únicamente está cubriendo, digamos, esta parte de Guanacaste, Punta Arenas y la zona norte. Esto, a pesar de que ustedes ven acá coordenadas CRTM05, esta capa no está en CRTM05. Déjenme venir acá a los metadatos. Properties, siempre verifiquen eso. Y vamos a ver acá cuál es. Aquí está. El Spatial Reference Systems, en este caso es latitud, longitud WGS84.
O sea que estrictamente hablando, estos no son metros, son grados. Sin embargo, gracias a Quantum y a esta opción de Enable on the Fly Transformation, nosotros podemos verlos acá y tomar medidas, etcétera. Ya para un proceso numérico en el cual tuviéramos que relacionar las capas verticales, sí tendríamos necesariamente que transformar esto a CRTM05. Muy bien, de momento eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.